La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Cuaresma ya llegó. Y tenemos que aprender a ver la Cuaresma desde la perspectiva que la Cuaresma es conversión y renovación interior. Y ahí me voy a centrar hoy en esa reflexión. Conversión y renovación interior. Ver la Cuaresma como una oportunidad para vivir como hijos de Dios. Una oportunidad para hacer un replanteamiento de vida. Una oportunidad para ser sinceros con el Señor, pero también con nosotros mismos. Una oportunidad para buscar estar en gracia de Dios. Una oportunidad para, encarar el pecado que hay en nosotros. Uno de los salmos impresionantes es un salmo penitencial, y la Cuaresma es un tiempo penitencial, es el Salmo 51, entre paréntesis 50, el miserere, como se le conoce litúrgicamente hablando o bíblicamente. David escribe este salmo y quiero tomar algunos versículos, del versículo 3 al 14. Busque su Biblia. Estamos en Cuaresma. Sería bueno que usted decidiera adentrarse a una disciplina bíblica, como yo le llamo. Disciplina bíblica es tomar la liturgia del día durante esta Cuaresma. Eso nos va a ayudar a vivir el sentido pascual. Entonces me adentro a la reflexión de la liturgia de la palabra. Entonces voy entrando en amistad con la palabra de Dios. No de manera ocasional, todos los días, estos 40 días. Busco un momento, cualquier momento es bueno. Algunos sugieren levantarse un poco más temprano porque estamos en un tiempo penitencial. Bueno, me levanto más temprano, escruto la palabra del Señor, la liturgia de la palabra, la medito, la leo, hago quizás lectio divina. Si no hace hacerla, bueno, tomo un versículo de la palabra, ya sea el Evangelio, del Salmo, la primera lectura, o de la segunda, si es día de fiesta o domingo, y entonces voy adentrándome a una actitud reflexiva. Voy a tomar Salmo 51, del versículo 3 al 14. David dice: Ten piedad, oh Dios mío, según tu amor, por tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación, y un espíritu generoso afiánzame. Qué lindo texto. Usted puede seguir meditando lo que sigue, los versículos siguientes, pero he decidido tomar esta porción de estos versículos del Salmo 51 para centrarnos en un anhelo grande. David tiene un anhelo grande, tiene una necesidad. David comprende y entiende que no es una persona perfecta, que se ha equivocado, que el pecado le ha pasado una factura, pero que se refugia en el Señor. David tiene un anhelo de conversión, que el Señor vaya transformando su mundo interior, que el Señor le vaya liberando de sus pasiones, que el Señor vaya restaurando todo su mundo interior, y para eso necesita una experiencia también que le vaya renovando la mente y el corazón. Eso es Cuaresma. Cuaresma es ponernos en sintonía con David. El mismo anhelo, el mismo deseo de David de conversión, de renovación espiritual, debemos de tenerlo cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros de manera consciente debemos de escrutar nuestro corazón y darnos cuenta que no somos personas perfectas, que fallamos, que nos equivocamos, que quizás tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación y ser sinceros en ese sacramento. Cuando nos imponen la ceniza y nos llaman a arrepentirnos, a creer en el Evangelio, es una llamada a una profunda transformación del corazón y de la mente. Estamos llamados a renacer de las cenizas. Por eso hemos empezado la Cuaresma con un signo externo en la frente, la ceniza. Es una invitación a dejar que el fuego purificador del amor de Dios vaya transformando nuestra vida, nos vaya liberando. Eso es lo que busca David. David experimenta no solamente el pecado, el anhelo de David es experimentar la gracia. Devuélveme la alegría, dice David, porque el pecado entristece, el pecado perturba, el pecado nos roba la vida de hijos de Dios. El pecado marchita la alegría, el pecado nos hace esclavos, así lo dirá Jesucristo. Por eso la Cuaresma es una oportunidad también de ver la Cuaresma como un tiempo de podar, que el Señor me pode, que yo me deje podar. David habla de pecado, David habla de maldad, David habla de arrepentimiento. David busca del Señor, anhela que el Señor le restaure su vida. Eso es podar, eliminar lo que no sirve para crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos en este momento, ¿qué necesito que el Señor pode en mi vida? ¿Qué necesito que el Señor corte en mi vida? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito que quite el Señor de mí? Por eso nosotros debemos de entender la Cuaresma, que es un camino hacia la Pascua. Por lo tanto, un camino de la muerte a la vida, de la muerte a la vida. Tu matrimonio, tu familia, tu vida, tu sacerdocio ministerial, de la muerte a la vida. Nuestra vocación de laicos, de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque caminamos hacia la Pascua. Caminamos hacia la Pascua. Y caminar hacia la Pascua es vivir una experiencia que transforma el corazón y transforma la mente. Es dejarnos tomar por la gracia de Dios, porque la Cuaresma no es un tiempo de tristeza. La Cuaresma, ¿sabe cómo es? Es un entrenamiento del corazón. Un entrenamiento del corazón para recuperar la alegría de la fe. Eso es la Cuaresma. Un entrenamiento del corazón para recuperar la alegría de la fe. Es un proceso de volver a casa, de retornar a casa. De retornar a casa desde esa experiencia de conversión. Cambio de dirección. Eso es conversión. Conversión, esa palabra griega metanoia, que significa literalmente cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Metanoia. No solo es dejar de hacer cosas malas, no solo es dejar de consumir alcohol o dejar de fumar, no solamente es dejar adicciones como la pornografía u otras cosas, sino redirigir mi mirada hacia el Señor. Poner la mirada en Cristo. Centrarme en Él. Iluminándome y alimentándome de la palabra, de los sacramentos, principalmente de la reconciliación y la Eucaristía. Participando en mi comunidad, cualquiera que sea, en mi comunidad con un corazón contrito y humillado, con hambre, con sed del Señor. Por eso es importante, para vivir este proceso de conversión, de renovación espiritual, el silencio. Meditamos mucho en Cuaresma la imagen del desierto. El desierto que no solamente es sequedad, el desierto que es imagen de encuentro, el desierto que es imagen del silencio, el desierto que no solamente es aridez. Es el momento de identificar a Dios en nuestra vida. El desierto que nos revela la presencia de Dios, que Dios calla, que Dios observa. Por lo tanto,
en esa actitud del silencio del desierto, en este proceso de conversión y renovación espiritual, nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso son 40 días. 40 días para aprender a escuchar a Dios. 40 días para aprender a caminar en comunidad con el Señor. 40 días para dejar que el Señor me hable. 40 días para aprender a escucharle. Pero aquí, en estos 40 días, tenemos que aprender a ser honestos. Honestos en primer lugar con nosotros mismos. Reconocer nuestras heridas, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores, en otras palabras, reconocer nuestro pecado. Y al reconocer nuestro pecado es reconocerlo ante el Señor, que no es para que nos castigue, porque Dios no castiga, sino para permitir que la infinita misericordia del Señor venga a sanarnos, venga a restaurarnos. Mira, es que este texto del Salmo es lindísimo. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre, mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Eso es el anhelo de David. David sabe que Dios conoce lo íntimo, que Dios ama la verdad, que en lo secreto, David ya ha experimentado que en lo secreto el Señor le ha enseñado sabiduría. Tú, que un día caminaste con el Señor, tú, que un día quizás ejerciste el sacerdocio ministerial y por X o Y razón dejaste su sacerdocio ministerial, vuelve a la iglesia, quizás ya no como sacerdote, pero vuelve a la iglesia. No tengas vergüenza. Que alguien te ve, te señala y te critica es problema de esa persona, pero vuelve. Tú como hermana religiosa, que quizás un día caminabas en tu comunidad religiosa y por X o Y razón decidiste dejar tu vocación, sigue siendo hija de Dios. Tú como laico, que un día servías como delegado de la palabra, catequista, no sé qué más, cometiste un pecado, te equivocaste, fallaste, enmienda, vuelve al Señor, vuelve a la iglesia. Eso es lo lindo. Eso es lo que David está viviendo. David falló, se equivocó. Y el Señor con los brazos abiertos le fue revelando su gracia, su misericordia. Por eso es hermoso ver cómo este proceso de conversión requiere ser honestos. La conversión es pasar del estado de esclavitud a un estado de libertad. Y eso me lo da el Señor. Eso me lo da el Señor a través de la acción del Espíritu Santo. Ahora, esa conversión me promueve a una renovación interior. Entrar a una vida diferente, a una vida nueva. Y por eso es importante entender que esta renovación implica decirle sí a la conversión y no a la vida de pecado. Anhelar una vida de santidad. Y por eso la Cuaresma nos invita a limpiar, por decir así, la mirada, a limpiar nuestra propia mirada. Vuelve a leer el texto del Salmo 51. David se está viendo a sí mismo. ¿Y qué encuentra David al verse a sí mismo? Encuentra maldad, encuentra pecado, encuentra cosas que no le agradan a Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi iniquidad. Lávame más y más de mi delito y purifícame de mi pecado. Reconozco mi pecado. Tengo siempre delante de mí mi pecado. Contra ti solo pequé. O sea, David se está viendo a sí mismo. Cuaresma es eso. Si quiere vivir plenamente, más a profundidad, una experiencia de conversión y de renovación espiritual, necesitamos aprender a limpiar nuestra mirada. Pero para limpiar nuestra mirada necesitamos la experiencia del sacramento de la reconciliación. David aprende a verse a sí mismo. Una cosa es como yo me veo, otra cosa es como me ve el Señor. Y David por eso busca fortalecer su espíritu. Fortalecer el espíritu mediante la oración, mediante recuperar esa identidad de hijo de Dios. Eso es Cuaresma. Cuaresma es recuperar mi identidad de hijo de Dios. Y mi identidad de hijo de Dios no es porque tengo una cruz,
Mi identidad de hijo de Dios no es porque estoy en una comunidad nada más o leo la Biblia. Mi identidad de hijo de Dios es esa conciencia de que el pecado me hace daño, de que hay maldad en mí. Por lo tanto, yo voy asumiendo mi responsabilidad. Voy poniendo límites a la tentación. Voy con la sabiduría y el discernimiento encarando día a día cada momento, cada experiencia. Tenemos que aprender a entender que la Cuaresma también tiene un elemento pedagógico. Y el elemento pedagógico es simplificar la vida. Simplificar la vida a través, por ejemplo, del ayuno. El ayuno que nos va enseñando que no necesitamos tantas cosas materiales para ser felices. El ayuno que nos va renovando esa capacidad de la libertad, esa capacidad de gratitud. Agradezco al Señor lo que tengo, agradezco al Señor lo que me provee. David tiene una experiencia íntima con el Señor. El anhelo de David es la restauración de su vida. Yo no sé cuál quisieras que fuera tu anhelo, no sé si lo has meditado en este tiempo de Cuaresma. La Cuaresma tiene un objetivo final. Escúchame bien lo que te voy a decir. La Cuaresma tiene un objetivo final. Y el objetivo final es la Pascua. No te quedes con el miércoles de ceniza. Caminemos hacia la luz de la resurrección. No te quedes simplemente con miércoles de ceniza. Caminemos, vivamos cada momento, cada instante. Esta Cuaresma tenemos que aprender a verla con el anhelo de David. Que el Señor haga una poda espiritual en nosotros. Que el Señor quite aquello que no sirve de nosotros. Que nosotros queramos que el Señor quite eso. Que nosotros tengamos esa conciencia firme para que florezca en nosotros una nueva vida. Para que esa fuerza de la Pascua impregne. Recuerde que aquí en Honduras estamos en el año de la Santa Misión. Por lo tanto, todo este tiempo cuaresmal es de misión. Es de misión. No esperemos a que llegue hasta la Pascua. Es de misión. Y este tiempo de misión es de salir. Salir y comunicar la buena nueva de Jesucristo. Salir y compartir esta gracia del Señor. David hizo un examen de conciencia profundo. David se vio a sí mismo. La conversión y la renovación espiritual parten de tu interés, de tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor no se impone. El Señor no te agarra del pelo, no te tuerce un brazo. No. El Señor simplemente te va hablando suavemente, te va revelando su presencia. A veces hay acontecimientos fuertes que permite para llamarte. Ahora, tenemos que aprender a ver la Cuaresma como una oportunidad de volver al Señor, como una oportunidad de encararnos a nosotros mismos en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades. Eso es. Y es ahí el hecho de darnos cuenta que no podemos quedarnos. Imagínate que David, aunque el profeta Natán fue y le hizo ver el pecado que había cometido, se hubiera quedado ahí. Pero David revela algo que a eso nos invita la Cuaresma, a un arrepentimiento sincero. Pero para que exista un arrepentimiento sincero, yo tengo que confrontarme conmigo mismo. Tengo que confrontarme, tengo que ser sincero conmigo mismo. Tengo que reconocer mi fragilidad humana. Debo de reconocerla. Por eso, querido amigo y amiga, pensar un poco en que esta Cuaresma implica conversión y renovación es darte cuenta que tú eres también responsable de esta Cuaresma, de cómo vives tú esta Cuaresma. No te quedes únicamente con que no como carne los días viernes. No, es válido, pero ve más allá, ve más allá, ve más allá. El anhelo de David, versículo 12, debe de ser el anhelo, que es un anhelo pascual, el de David. Versículo 12, crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva. Es el anhelo pascual de David.
La cuaresma no está centrada en sí misma. La cuaresma es el punto de partida hacia la Pascua. Entonces, este anhelo de David, también que sea nuestro anhelo, cada día, cada día, crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un corazón puro. Que no hay en mí tibieza, que no hay en mí mentira, que no hay en mí pecado. Anhelo vivir estos 40 días en gracia, estos 40 días oponiéndome a la tentación, marcando límites a mi debilidad, a mi pecado. Entonces, por eso David habla de un espíritu firme dentro de mí renueva. Eso es. El anhelo de David es un espíritu firme, porque entiende que no es humanamente como se afronta el pecado, la tentación, sino con ese espíritu firme. Ese espíritu firme que me lleva a tener un anhelo hermoso de santidad, de vivir en libertad, ya no sometido a las pasiones de la carne, sino a la gracia del Espíritu, ese espíritu firme que le lleva a amar, que le lleva a buscar denodadamente del Señor, ese espíritu firme. Pues yo creo que este versículo 12 tendría que ser como una oración nuestra cada día. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme, dentro de mí renueva. Crea en mí, Señor. Crea en mí un corazón puro, pero también renueva un espíritu firme. No quiero más pecado, no quiero más maldad. Tú que quizás estás caminando en infidelidad, Cuaresma, tiempo de renuncia. Tú que mientes, que manipulas, que consumes exageradamente alcohol, cigarrillos y todo eso, pon un límite. Pídele al Señor. Sé que quizás a ti no te es fácil porque ya desarrollaste un proceso de adicción, pero entrégale eso al Señor. Entrégale, pon en las manos del Señor tu adicción, tu conflicto interno, esa enfermedad llamada depresión, ansiedad, que no es fácil. Colócalo en las manos del Señor y dile, Señor, ¿sabes qué? Te ruego que en esta Cuaresma crea en mí un puro corazón, pero también dame un espíritu firme. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a caminar en tu presencia. Quiero aprender a reconocer que tú eres el grande, el poderoso, y que yo soy frágil, soy pequeño. Ahora piensa un momento en ti y hagamos oración. Señor Jesús, te necesito. Envía tu Santo Espíritu para que ilumine mi corazón, mi entendimiento y todo mi ser. Que a la luz de tu verdad y de tu amor, me acerque cada día más a ti y también a mis hermanos de comunidad. Reconozco, Jesús, como David, que soy pecador y me arrepiento de mis faltas. Te abro la puerta de mi vida y te acepto a ti nuevamente como mi Señor, mi Salvador, mi Mesías. Aleja de mí todo egoísmo, orgullo, rencor, falta de amor y hazme una persona nueva, comprometida con tu evangelio. Señor, renueva mi mente y mi espíritu para no conformarme a este mundo, sino transformarme para cumplir tu perfecta voluntad. Límpiame y purifícame, Señor, y haz de mi vida un espejo de tu inmensa misericordia y bondad. María, Madre de Jesús, ruega por mí. Guíame hacia tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime, y que este buen tiempo de Cuaresma nos convierta y nos renueve. Bendiciones.